resumen semanal de noticias de ILTV. Mi nombre es Ronit Nates y para comenzar, Israel vivió un fin de semana de terror y violencia que continuó durante la semana en la frontera con Gaza y otros puntos del país. El primer ministro Netanyahu dijo textualmente que Hamás es responsable de todas las agresiones originadas en el territorio de Gaza y que cualquier intento de dañar a nuestros civiles o a nuestros soldados se encontrará con una respuesta vigorosa. Comenzando el viernes, según los informes, 2 adolescentes palestinos fueron asesinados durante disturbios especialmente violentos a lo largo de la valla de seguridad. Las FDI no hicieron comentarios sobre estos últimos informes, pero se dice que al menos 6.200 palestinos participaron en los disturbios de esta semana. Luego, solo unas horas más tarde, las FDI identificaron a 5 cohetes entrantes del enclave costero que encendieron sirenas en las comunidades del sur de Israel. Sin embargo, no se reportaron heridos, mientras que un cohete golpeó un área abierta fuera de Sderot y 2 mujeres israelíes fueron tratadas por shock. Luego el ejército israelí atacó varios objetivos militares de Hamás en la franja. Y luego el sábado, 3 adolescentes de Gaza que cruzaron a Israel ilegalmente con un cuchillo por la mañana fueron arrestados. Por otra parte, las fuerzas israelíes informaron haber frustrado un ataque con aviones no tripulados armados. Parece que militantes de Hamás volaban el UAV armados con explosivos sobre la frontera sur, arrojando municiones por la acera de seguridad antes de regresar a la franja. Las FDI también dicen que un vehículo militar de las Fuerzas de Defensa de Israel sufrió daños leves en el incidente, aunque ningún soldado resultó herido. Y al igual que en otros ataques, las FDI volvieron a disparar contra los supuestos operadores de drones, así también contra objetivos de Hamás, como por ejemplo un depósito de equipos de guerra naval y 2 centros de sistemas aéreos de Hamás. Continuando con más noticias relacionadas, el martes por la noche se dispararon otros 3 cohetes contra el sur de Israel desde la franja de Gaza. Este fue el segundo ataque en menos de 2 días, y aunque 2 de los 3 proyectiles lanzados parecen haber caído en un campo abierto, el tercero ha causado daños leves a una casa en la región de Ashkelon. En respuesta, las FDI atacaron 2 puestos de observación de Hamás en la franja norte de Gaza. Pero eso no es todo. Este último ataque también afectó el último acto de campaña de Netanyahu y del Partido Azul y Blanco en esa región. Las alarmas sonaron y el discurso del primer ministro tuvo que ser interrumpido. El martes, al menos 2 cohetes dispararon sirenas de emergencia sobre Ashdod y Ashkelon, enviando a cientos de civiles a los refugios más cercanos. Pero una mujer en Ashdod recibió tratamiento por ansiedad después de no poder llegar a un refugio. Por su parte, el sistema de defensa de cúpula de hierro se activó y no se han reportado otras lesiones o daños. En cuanto al acto de Netanyahu, el video de la escena muestra al primer ministro con calma, diciéndole a la multitud que tenemos un código de advertencia rojo, vayan en silencio, antes de ser arrestado por los detalles de seguridad. De manera similar, el ministro Gabi Ashkenazi del Azul y Blanco interrumpió su propia campaña debido a los cohetes en Ashkelon. Sin embargo, el líder del partido, Benny Gantz, se enorgulleció de cómo Ashkenazi permaneció en el escenario el mayor tiempo posible, mientras que Netanyahu, por otro lado, regresó para pronunciar su discurso unos 20 minutos después de que los cohetes se calmaron. Finalmente, bajo las órdenes del primer ministro y el ministro de Defensa, Netanyahu, las fuerzas aéreas israelíes han tomado represalias con ataques aéreos contra 15 objetivos de Hamás en la franja. Los objetivos incluyen una planta de fabricación de armas, un complejo naval y un túnel terrorista. Según las FDI, el ejército reitera que continuará oponiéndose a los intentos de dañar a los israelíes y considera a la organización terrorista Hamás responsable de lo que sucede dentro y fuera de la franja de Gaza. Y ahora, volviendo a las noticias internacionales de esta semana, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu realizó otra fuerte acusación contra Irán, revelando la existencia de un supuesto sitio nuclear secreto ubicado en el centro del país. Y aunque no se dieron demasiados detalles sobre qué clase de experimentos se habían hecho en este lugar, el primer ministro afirmó que se han realizado pruebas de armas nucleares. Netanyahu también afirma haber descubierto el sitio a través de los archivos nucleares que Israel tomó de Teherán el pasado año, pero que al descubrir que Israel encontró la instalación, Teherán habría abandonado el lugar y eliminado las evidencias. Las afirmaciones de Netanyahu también parecen estar corroboradas. El analista israelí de noticias del Canal 12, Ehud Yari, señala que la instalación nuclear secreta de Abadeh fue una de las mayores instalaciones de defensa aérea que Irán construyó en los últimos 7 años. Mohammad Javad Zarif, por otro lado, dice que Netanyahu solo está buscando la guerra, tuiteando que el poseedor de armas nucleares reales llora en un supuesto sitio demolido en Irán.
Y mientras tanto, el rival político Benny Gantz del Partido Azul y Blanco está criticando a Netanyahu por usar información de seguridad sensible para puntos políticos baratos antes de las elecciones. Pero políticamente motivado o no, toda la evidencia todavía parece apuntar a que Irán estaría mintiendo. Zarif no ha abordado su respuesta de qué era el sitio ni por qué parece haber sido demolido. La IAEA también confirmó el lunes que Irán estaba de hecho instalando centrifugadoras avanzadas, la tercera violación oficial al acuerdo nuclear, pocos días después de encontrar rastros de uranio en el último sitio que Israel expuso. El primer ministro Netanyahu, por lo tanto, terminó su revelación pidiendo a la comunidad internacional que continúe ejerciendo sanciones y presiones sobre Teherán. En otras noticias, las elecciones del 17 de septiembre están cada vez más cerca y esta última semana de campaña, Netanyahu prometió anexar oficialmente las partes judías de Cisjordania si es reelegido. Y hablando en una conferencia de prensa especial en Ramat Gan, cerca de Tel Aviv, dijo que comenzaría con el Valle del Jordán. Y el miércoles duplicó la apuesta afirmando que ya planea presentar una propuesta para la aprobación del gabinete que legalizaría el asentamiento de Mebot y Erijó en el Valle de Jordán. El primer ministro Netanyahu luego pidió al público que apruebe este mandato, ya que supuestamente aseguraría que Judea y Samaria nunca se volverán como Gaza. Pero si Netanyahu siguiera adelante, esta sería la primera anexión de Cisjordania en décadas. Mientras tanto, la pregunta que surge es si este voto es o no otra promesa política vacía. Y Netanyahu indica que por respeto al presidente Trump, esperaría para aplicar la soberanía al menos hasta que se publique el plan de paz de Estados Unidos. Dicho esto, sin embargo, los funcionarios israelíes informaron a la Casa Blanca con anticipación sobre el discurso de Netanyahu. Y la Casa Blanca es aparentemente indiferente. De hecho, en una declaración, Washington dice que no hay cambios en la política de los Estados Unidos en este momento. Y otra fuente dice que Estados Unidos no cree que la anexión excluya la posibilidad de un acuerdo político en el futuro. Sin embargo, muchos en la comunidad internacional están indignados ante esta idea. El primer ministro de la Autoridad Palestina, por ejemplo, llamó a Netanyahu el principal destructor del proceso de paz, mientras que otros palestinos llamaron a la declaración de Netanyahu una declaración de guerra. Entonces la ONU también emitió una declaración advirtiendo que la medida no tendría efecto legal internacional. Y como mencioné anteriormente, las elecciones se están aproximando y los israelíes les queda solo 5 días para decidir a quién van a votar en las urnas del 17 de septiembre. Y aunque las encuestas no han cambiado demasiado, hay algunas sorpresas en los últimos números publicados. Pero parece que ahora el mayor obstáculo es hacer que la gente vaya a votar, ya que el Instituto de Democracia de Israel ha descubierto que muchos israelíes simplemente planean abstenerse de su voto. De hecho, la votación de diplomáticos en el extranjero corrobora esta predicción. Solo el 69% de los votantes diplomáticos elegibles emitieron su voto el jueves pasado, en oposición al 76% de los votantes en abril. Por un lado, el controvertido partido de extrema derecha, Otzma Yehudit, finalmente superó el umbral electoral del 3.25%, dándole 4 escaños en la próxima Knesset. Pero la principal de las nuevas sorpresas de esta semana es cómo el partido azul y blanco liderado por Benny Gantz ahora ha superado las probabilidades del primer ministro Netanyahu. De acuerdo con las encuestas realizadas por Midgam y la emisora pública Kan, el partido azul y blanco ahora tiene entre 32 y 33 asientos, abajo de sus 35 actuales. Mientras que la probabilidad ha caído de 38 a entre 31 y 32 escaños. Mientras tanto, se espera que la lista árabe conjunta consiga alrededor de 9 a 10 escaños, seguida de Yamina con 9, Israel Beiteinu entre 8 y 9, UTJ con 7, el Shas entre 6 y 7 y la Unión Democrática con 6. Por otra parte, los laboristas entre 5 y 6 y Otzma en la parte inferior con 4 escaños. Lo más importante, sin embargo, es quién puede formar una coalición, no solo quién obtiene más escaños. Y tal como están las cosas, Netanyahu es el más cercano. Pero ni la derecha con un total de 58 ni los partidos de centro izquierda y árabes con 54 bancas pueden hacerlo. Tal vez por eso es que casi el 50% de los encuestados todavía apoyan un gobierno de unidad entre la derecha y la izquierda, una unidad apoyada por Lieberman y sus mandatos entre 9 y 10. En otras noticias, en un sorprendente giro de los acontecimientos, el enviado para la paz de Estados Unidos en el Medio Oriente, Jason Greenblatt, ha anunciado su renuncia a comienzos de esta semana y a solo pocos días del lanzamiento del tan esperado acuerdo del siglo.
Quien ocupará su lugar es Avi Berkowitz, uno de los principales asistentes de Jared Kushner, que ha estado involucrado en la formación del plan de paz. Al despedirse del diplomático estadounidense, Netanyahu dijo que le gustaría agradecer a Jason Greenblatt por su dedicado trabajo a favor de la seguridad y la paz. El primer ministro israelí también agradeció a Greenblatt por no dudar ni un momento en hablar y decir la verdad contra todos los que hablaron mal del Estado de Israel. Muchos otros, sin embargo, ven el momento de la repentina partida de Greenblatt como un signo de problemas mayores, principalmente con respecto al plan de paz de los Estados Unidos. Según los informes, Greenblatt simplemente decidió regresar a Nueva Jersey para trabajar en el sector privado y estar con su esposa y sus 6 hijos, quienes durante toda la administración han vivido en esa ciudad. Y hablando del plan, un funcionario estadounidense de alto rango, bajo condición de anonimato, afirmó que en cualquier caso el plan es un hecho y tiene el potencial de mejorar enormemente la vida de millones de israelíes, palestinos y otros en la región. En otras noticias del plano internacional, la ciudad de New York tiene la mayor población de judíos fuera de Israel en el mundo. De hecho, los judíos representan aproximadamente el 13% de la población, que es de 8.5 millones de personas en la ciudad. Es decir, que más de 1.1 millón son judíos. Y aunque esto indica una clara minoría, el Departamento de Policías de la ciudad de Nueva York le dijo a la CNN esta semana que más de la mitad de los delitos de odio denunciados este año han sido de naturaleza antisemita. Sin embargo, a diferencia de la violencia, los incidentes en Nueva York son en su mayoría actos de vandalismo, como grafitis y esvásticas rociadas en sinagogas. Pero aún así, en 2019 los delitos de odio antisemitas aumentaron un 63% en comparación con el año pasado, con 152 informes este año y 93 en 2018. Y aunque el detective Dermot Shee dice que en muchos casos la culpa es de la salud mental, en otros casos algunas personas simplemente odian. El antisemitismo todavía se puede sentir en otros lugares. Por ejemplo, en Minnesota la histórica sinagoga de Hadas acaba de incendiarse y solo parte de su estructura principal siguen en pie. Y luego, cruzando el océano hacia Barcelona, vemos similitudes aquí también, como el miércoles la sinagoga de la comunidad judía de Barcelona encontró las palabras Palestina libre pintadas con Sprite en la puerta principal. Esta es la casa de culto judía más grande de la ciudad. Y finalmente, otro episodio sucedió fuera de un club nocturno en Varsovia, Polonia, el sábado por la madrugada, cuando un grupo de ciudadanos israelíes fueron golpeados gravemente. El grupo había estado viviendo en el extranjero allí durante un semestre de universidad. 2 de ellos fueron hospitalizados después de ser atacados por lo que las víctimas describieron como una cita de grupo de hombres de habla árabe, que también gritaron Palestina libre y otras blasfemias antes de su asalto. Y para finalizar esta semana, el presidente de Israel, Reuven Rivlin, cumplió 80 años. Rubi, como lo llaman cariñosamente, tiene una carrera política larga y establecida aquí en Israel. Por un lado, fue miembro de toda la vida en el partido Likud y también habla árabe con fluidez y aboga por los derechos de los niños y las minorías. Rivlin comenzó su carrera política cuando fue elegido para la Knesset número 12 en 1988, sirviendo como presidente probable hasta 1993. En 2001 fue nombrado ministro de Comunicaciones y luego fue elegido como el orador de la Knesset en 2003 y nuevamente en 2009 a 2013. Y en 2014 fue elegido por la Knesset para servir como presidente de Israel. Es conocido por haber criticado duramente a Ariel Sharon. Pero espera, porque hay más. La familia de Rivlin es igual de dinámica. Por ejemplo, el padre de Rivlin fue en realidad la primera persona conocida en traducir un Corán al hebreo. Y la familia de Rivlin ha vivido en Jerusalén desde antes de que Israel fuera un estado, que se remonta a 1809. En cuanto a otros datos divertidos sobre Rubi, bueno, es vegetariano, le encanta la berenjena y es un gran futbolista. Y al compartir su pasión, Rivlin también es conocido por invitar a niños árabes y judíos a su casa para ver grandes partidos de fútbol en un proyector. Pero eso no es sorpresa. De hecho, uno de los guardaespaldas de Rivlin nos cuenta que Rivlin es una persona amable, encantador y bueno con los niños. Incluso dijo que Rivlin tiene un lado romántico y que a menudo lo demostró cuando su esposa todavía estaba viva. Nehama Rivlin falleció en julio de este año. Finalmente, él también siempre dice que si sueñas en grande, puedes hacerlo realidad. Y de eso se trata Israel. Así que, Rivlin, feliz cumpleaños y que vivas hasta los 120, más alto. Eso es todo por hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Si quieren recibir más noticias en español y en inglés, búsquenos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. Mi nombre es Ronit Nates y nos vemos la semana que viene con toda la información y los resultados de las elecciones aquí en Israel. Hasta la próxima.